Hola, ¿qué tal? Ya, bueno, ya tenemos un número importante de personas en la sala, entonces vamos a empezar este webinar de Growth Strategy for Innovation. El día de hoy, bueno, segundo en la presentación, sí, ataco, bien, ahora sí. Primero, antes de empezar, algunas indicaciones iniciales, ¿no? Por favor, mantengan sus micrófonos apagados y para las preguntas y las interacciones vamos a usar el chat. Hay un par de personas del área de marketing de Liquid que se van a encargar de moderar el chat y pasarnos las preguntas. Entonces, por ahí pueden hacer cualquier pregunta o comentario. Para empezar, bueno, mi nombre es Jorge Jaime, yo soy Growth Lead de Liquid. Empecé a trabajar en Liquid hace un par de meses eh, con el encargo de lanzar, digamos, esta nueva área de servicio enfocada en growth con un foco principal en productos y proyectos digitales, pero en vista de cómo se han ido dando las cosas, también hemos incursionado también en el lanzamiento y crecimiento de nuevos ventures que no necesariamente tienen un componente 100% digital, ¿no? Que tienen algún componente físico, pero básicamente basados en la experiencia que teníamos, no solamente en proyectos digitales, sino también en startups. Previo a esto, trabajé un tiempo en Interbank y en el grupo Intercorp los últimos casi 4 años. Antes de eso, estuve trabajando con startups por bastante tiempo. Estuve como Growth Manager y jefe de producto digital en segurosimple.com y después de eso salté a ser asesor y advisor de varias otras startups en el ecosistema peruano, en México y en Chile, en temas de product, o sea, de product design y crecimiento, sobre todo en temas digitales. Eh, Tengo más o menos 11 años de experiencia en digital, de hecho toda mi vida laboral la he hecho en productos digitales, empezando con estas áreas digitales muy nuevas que empezaron en el 2008-2009 y pasando por toda la evolución de lo digital y cómo eso nos llevó a la innovación y al tema de la creación de nuevos negocios disruptivos dentro de las empresas, ¿no? Entonces, ha sido un poco mi camino. Y hoy día nuestro invitado es Juan Pablo Flores, que es el Head of Venture Building de Intercorp, donde ayuda básicamente y acompaña equipos y empresas del grupo a desarrollar y escalar productos digitales y nuevos negocios, ¿no? Previamente a esto, Juan Pablo estuvo en Interbank, donde lideró varios emprendimientos corporativos. Algunos de estos han sido Shopstar.p, Tunki y Nando. Y bueno, antes de eso, fue fundador de La Ventana, que es el laboratorio de innovación de Interbank, que se fundó más o menos por el año 2015, y que, digamos, partía con la tarea de inyectarle este mindset innovador a toda la organización, que fue un reto titánico y que creo que lo siguen haciendo hasta hoy día. Y bueno, previamente había sido head corporativo de marketing digital, ¿no? Y consultor de estrategia global para el grupo Samsung en Corea del Sur. Y creo que un poco, o sea, lo que destaca más de la experiencia de Juan Pablo es que tiene bastante experiencia identificando y convirtiendo oportunidades en negocios, ¿no? Yo lo conocí cuando empezamos a trabajar juntos en la Victoria Lab en proyectos diferentes. Y desde ahí hasta ahora creo que hemos podido ver cómo ha lanzado varios productos y de hecho yo he participado con él como parte de un team en shopstar.p. Entonces, o sea, de ahí conozco como que la experiencia y el profesionalismo que tienen eso. Y bueno, después también ha trabajado en otras industrias, ¿no? Temas de electrónica de consumo en Samsung, en telecomunicaciones, en medios. Entonces tiene una experiencia también mucho más amplia que solamente los temas de banco que ha visto en los últimos años. Pero creo que para empezar,
hay de repente algunas personas aquí en la audiencia que no conocen o no tienen tan bien definido el concepto de venture building. Entonces, Juan Pablo, antes, o sea, primero darte la bienvenida, pero también quería saber si nos podías ayudar eh, definiendo un poco, o sea, en qué consiste el venture building y cómo ha sido tu experiencia de venture building en Intercorp, así como muy, muy a grandes rasgos para tener una definición cerrada para toda la audiencia. Sí, claro. Más bien, gracias por esa introducción, Jorge. De hecho, suena más bonito cuando lo dice otra persona. Solo quería aclarar una cosa. Yo no soy el fundador de La Ventana, pero sí fui parte del equipo que fundó La Ventana. Es un pequeño detalle, pero es importante aclararlo. Yo fui un miembro fundador de La Ventana desde sus inicios. A la pregunta que comentas, Jorge, bueno, en verdad Venture Building tiene varias aristas, ¿no? Creo que la definición que nosotros tenemos en el grupo es más, desde la definición más amplia es buscar nuevo crecimiento en espacios donde hoy no jugamos, no solamente capturando valor en negocios adyacentes a nuestro core, pero también creando valor en nuevos mercados. Y también abiertos a generar disrupción en nuestros propios negocios, ¿no? Nuestros negocios existentes. Ahora, un poco en línea con lo que comentabas, o sea, ya venimos con este journey, este viaje en el grupo desde hace varios años, inicialmente de innovación, desde los laboratorios, persiguiendo algunos de esos objetivos, y hemos ganado mucha experiencia, ¿no? O sea, muchos éxitos, varios errores, fracasos, pero lo importante es que hemos aprendido mucho, ¿no? Y varios hemos pasado por este proceso. Diría que estamos en una etapa avanzada en nuestro journey de Venture Building, pero no diría que todavía estamos maduros en ese proceso. Pero lo suficientemente avanzados para que ahora estamos en un momento donde podemos estructurar de una manera un poco más escalable y sostenible la forma como creamos nuevos negocios. Y eso es, en nuestra definición, lo que vendría a ser Venture Building, ¿no? Y hay como que tres ejes principales o hipótesis de cómo queremos construir Venture Building y que van mucho en balance, ¿no? La primera es el talento, o sea, cómo gestionamos el talento que tenemos en la corporación hacia estas iniciativas y qué capacidades necesita este talento para permanentemente estar a la vanguardia. Lo segundo es cómo gestionamos la toma de decisiones, ¿no? El governance que damos alrededor de estos ventures que están explorando nuevos espacios. Y finalmente, los procesos, la metodología y la gestión del portafolio, porque no estamos apostando solamente en uno, sino tenemos varios que están yendo al mismo tiempo y cómo gestionamos esa inversión en el tiempo. Buenas, gracias. Sí, de hecho, o sea, de hecho creo que una de las cosas que no se entiende tanto del tema o sea, de venture building y en general de venturing dentro de las empresas es que con estos proyectos nuevos, o sea, las empresas se están apostando y hay como o sea, hay que hacer una visión de portafolio, ¿no? Y de tener o sea, varias apuestas y cada una va a tener resultados diferentes en tiempos diferentes, ¿no? Entonces hay que tener como que un poco clara cuál es la tesis y a dónde se está apuntando, porque creo que justo ahora que vamos a hablar de growth, hay una serie de misconceptions alrededor del growth en productos o proyectos innovadores que deberíamos, digamos, discutir hoy día en cierta profundidad, pero que es importante como que sacarlas porque creo que o sea, es donde está la discusión hoy por hoy en estos temas, ¿no? Entonces, un poco para guiar esta primera etapa del webinar, o sea, les comento la agenda más o menos. O sea, primero, en unos 5 a 10 minutos máximo, yo creo que más hacia 5, voy a hacer una introducción básicamente conceptual de los temas que vamos a conversar hoy. Y después el resto del tiempo lo vamos a dedicar 100% a básicamente conversar sobre el tema con algunas preguntas y algunas respuestas. Y hasta los 10-15 minutos finales apuntamos a hacer una sesión de Q&A para las preguntas que puedan tener. Así que si pueden ir anotando sus preguntas, y bueno, ya creo que
de por sí las podrían hasta ir mandando por el chat para tenerlas y que el equipo nos las pase hacia el final. Entonces, cuando hablamos de growth para la innovación, o sea, primero tenemos que definir muy a grandes rasgos qué cosa es innovación, ¿no? Entonces, yo siempre me he decantado por la definición más simple, ¿no? Y es simplemente, yo creo que, o sea, yo lo veo como productos o servicios, ¿no? O sea, algo nuevo, pero que tenga impacto, ¿no? Que tenga, o sea, que genere un impacto en quien lo usa, una mejora en el estilo de vida, un nuevo modelo de negocio que funcione y que al final genere beneficio para quien lo hace, etc., ¿no? O sea, creo que las cosas novedosas y nuevas, sin impacto, son simplemente cosas creativas, y creo que para generar impacto y para generar, en algunos casos, autosostenibilidad, hay que ir un poquito más allá de solamente la parte de invención, ¿no? Entonces, quería traer hoy día este gráfico que es a veces un poco enredado, pero que tiene, digamos que, todos los pasos teóricos que sigue un producto o un proyecto innovador, que bueno, no necesariamente se usan con estas metodologías siempre, pero que básicamente casi siempre se siguen en un orden puntual, o por lo menos hasta cierto nivel, ¿no? Y creo que todos estamos familiarizados con el design thinking, que ha sido un término que ha estado, o sea, afuera mucho tiempo y se ha debatido mucho tiempo, han habido muchos cursos, muchos debates, y nos hemos enfocado, creo que en los últimos 10 años, probablemente los últimos 8, en aprender design thinking, ¿no? En aprender cómo empatizar con el usuario, cómo sacar insights, cómo definir retos de acuerdo a esos insights y empezar a diseñar ciertos prototipos y productos iniciales basados en las hipótesis que sacamos de esos insights, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, el proceso lo tenemos claro, y creo que en general todos los laboratorios de innovación, por lo menos los que yo conozco, y todos los equipos de innovación que conozco, trabajan muy bien esa primera parte, ¿no? O sea, esa primera parte del research, esa primera parte del insight, y al final esos primeros prototipos, ¿no? Que están hacia el final de la primera, digamos, el primer slope, ¿no? Que es donde empiezas a experimentar con esos prototipos a un nivel de baja fidelidad y a probar cuáles son las hipótesis de lo que estás construyendo, ¿no? Puntualmente ahora estamos hablando de innovación en empresas, entonces estamos hablando de nuevos modelos de negocio o nuevos productos. Entonces vas probando si ese producto, o sea, responde al problema que te plantearon los usuarios en la etapa de research, ¿no? Que es esto que llamamos Product Solution Fit, ¿no? O Problem Solution Fit. Una vez que tenemos eso, hay una parte del proceso que creo que es de la que siempre nos olvidamos, y esa es una de las cosas que quiero traer hoy día a la mesa, ¿no? O sea, siempre nos olvidamos de esta etapa de llegar al Product Market Fit, ¿no? De afinar el producto para poderlo hacer crecer en grande, ¿no? Y esto creo que es una etapa súper importante a la que no siempre le damos el peso, y más bien siempre se espera que se conecte directamente con una etapa de crecimiento, ¿no? O sea, si ya el prototipo responde al insight, ya debería ser la startup gigante que vende miles de millones y debería ser súper grande y tener, o sea, una súper penetración en el mercado, ¿no? Que, bueno, nos damos cuenta que eso no pasa, ¿no? De hecho, esta etapa de encontrar product market fit, o sea, yo que he trabajado con startups, he visto casos de startups que se fundaron en el 2011 y encontraron product market fit en el 2016, ¿no? Entonces, ese ciclo puede ser muy largo o puede ser muy corto, pero es súper importante y consiste básicamente en iterar partes de la propuesta de valor del producto las veces que sea necesaria hasta que se encuentre digamos, ese momento mágico del usuario donde hay un grupo de usuarios recurrente que quiere el producto y que viene por más del producto o que usa más el servicio, ¿no? Y lo empuja hacia crecer, y eso te da un poco como que la señal para que entres ya en una etapa de growth donde lo que buscas es maximizar a la cantidad de usuarios que llegas y maximizar el valor que obtienes por usuario, ¿no? Pero en esta etapa de Product Market Fit hay mucho de experimentación, pero también es donde se toman las decisiones más claves, ¿no? Que es si sigues con el producto tal cual lo concebiste en la primera etapa o si le das la vuelta a ciertas cosas e inclusive lo puedes llegar a pivotear. A mí me pasó en mi primer emprendimiento hace bastantes años, que empezamos siendo básicamente un portal de capacitación,
y terminamos, o sea, y terminamos siendo un e-commerce de cursos físicos que ya existían, porque nos dimos cuenta que en ese momento el mercado no estaba listo para un portal de educación online, y de hecho competíamos con contenido de Harvard y de otras universidades en un naciente YouTube que era gratis y que no necesariamente, o sea, hacía que valiera la pena pagar por nuestro producto. Bueno, entonces ese es el ciclo digamos, de vida de un producto innovador, o sea, como está visto, o sea, es una forma de verlo, de hecho hay otras, pero quería traerlo a la mesa porque creo que es importante poder, o sea, poder discutir no solamente, o sea, no solamente este tema del cómo se crea el producto, sino también de que finalmente cuando el producto está listo hay una etapa, ¿no?, de experimentación que tiene skills muy parecidos entre sí, ¿no? La de experimentación y la de growth tienen skills muy parecidos, que es definición de hipótesis, experimentación, prueba, ¿no? O sea, y con el feedback que usualmente viene en forma de data, tomar la decisión de si esa hipótesis se sostiene o se desestima y se prueba una nueva hasta lograr, digamos, este product market fit. Cuando vemos en general y definen el tema de growth, también nos dicen, esto es, ¿no?, experimentación, build la solución, o sea, establecer la hipótesis, probarla y con la data tomar la decisión de si eso se queda o sigue para adelante, ¿no? Entonces, al final creo que si lo vemos como este ciclo de build, measure, learn de Lean Startup, estas dos etapas, la etapa de product market fit y la etapa de growth, tienen, o sea, requieren de un skill set y de un mindset similar, pero no están buscando lo mismo, ¿no? En una, puedes mover mucho el producto y cambiar definiciones core, y en la otra más o sea, te estás enfocando mucho más en cómo maximizar el valor que obtienes del producto, ya sea en tener más clientes o en aumentar el valor que obtienes de cada uno de los clientes. Pues básicamente esa era la intro poco teórica a lo que queríamos discutir hoy. Y ahora pasamos a la etapa de preguntas. Para eso ya voy a sacar la presentación para que nos puedan ver, porque esto va a ser más que todo una discusión. Y para esto, Juan Pablo, quería partir de una pregunta que creo que se cae de madura, pero que siempre es bueno tocarla, que es, ¿por qué crees o sea, que el mindset de growth es importante desde el inicio del proceso de creación de un producto, de un proyecto innovador, o como, bueno, como lo hemos llamado acá, de un venture, ¿no?, de un nuevo venture? Bueno, casi que me ha servido la pregunta con el framework, pero creo que para poder responderte la pregunta, creo que hay que entender un poco de dónde venimos, ¿no? O sea, de dónde viene la evolución en el grupo, también de dónde viene la evolución, sobre todo en el mercado peruano, porque creo que sobre todo las corporaciones han tenido un journey similar, ¿no? Que la innovación viene muy influenciada del diseño, ¿no? De design thinking, que es la etapa inicial que mostraste en tu framework. Y lo que ha pasado, y lo que quizás sigue pasando en algunas corporaciones, es que, como son ejercicios muy influenciados por el diseño, cuando llegan al mercado, nos cuesta mucho hacerlo crecer, nos cuesta mucho convertirlo en un negocio. Y me incluyo, yo también he pasado por esas experiencias. O sea, como comentábamos al inicio, yo fui parte del equipo fundador de La Ventana, y al inicio solamente hacíamos ejercicios de diseño, pero claro, siempre se nos queda la pata corta de, ya, pero ¿qué sigue, no? ¿Cómo le damos vida a esto, más allá de que el producto sea bacán y que la necesidad del usuario esté cubierta, ¿no? Entonces, ahora, en el otro extremo, también se confunde mucho que growth es marketing digital, ¿no? O hacer pauta. Y eso a mí personalmente me duele mucho porque yo hacía eso antes, ¿no? Trabajé en Intercorp, y es lo primero que uno piensa, ¿no? Es como, oye, es un producto digital, hagamos pauta digital, hagamos una campaña y va a crecer esto, ¿no? Pero diría que growth es mucho más estratégico, ¿no? O sea, que es un poco el título de la charla de hoy, ¿no?
Y quizás la confusión más grande es, justo en la lámina que tú has presentado, tienes growth hacking al final, ¿no? Pero growth hacking como metodología, no como mindset, ¿no? En verdad, necesitas todos los mindsets alineados, o sea, diseño, UX, desarrollo, growth. Al final son un equipo que empiezan juntos desde el inicio, solo que el foco del equipo va cambiando por etapas, ¿no? Pero, y eso quizás responde por qué hoy muchas corporaciones están frustradas con sus apuestas de venture building, porque tenemos esta concepción errada de que, ok, diseñamos, construimos, y cuando llega la parte de growth, vamos a aprender un switch y mágicamente vamos a crear un negocio, ¿no? Y es como, traigamos al growth hacker, ¿no? Que nos resuelve este tema, mire este producto alucinante que tenemos, ahora toma, crécelo, ¿no? Entonces creo que eso genera mucha frustración cuando en verdad son ciclos iterativos, como estabas comentando, pero no solamente darle la responsabilidad de growth a la persona de growth, sino el equipo completo que va pasando por cada etapa del proceso. Y quizás ese es el reto más grande, ¿no? Que es cómo hacer que el equipo vaya cambiando el mindset en cada etapa y también reconocer que a veces hay personas que son buenas en una etapa y no son buenas en la otra. O sea, también los equipos van evolucionando. Y esa es una de las... al final, lo que estamos tratando de hacer en un entorno corporativo al final es emular las actitudes y comportamientos de una startup. Las startups evolucionan y son súper dinámicas. Un entorno corporativo no lo es, no es tan dinámico. Entonces es buscar ese equilibrio y acompañar al talento, al equipo, con capacidades y procesos, que era como comentaba más temprano, porque no es tan sencillo como toma, te tira el problema y regresa cuando tengas $1 millón, ¿no? Entonces, te diría que esta mentalidad de growth es desde el inicio, y quizás es el challenge más fuerte que tienen hoy las grandes corporaciones para justamente setear estos ventures para el éxito. No sé si eso responde a la pregunta, pero no sé si ahí seguimos conversando. Yo creo que abre varias patas interesantes de conversación, o sea, porque, claro, finalmente, o sea, el mindset de growth al inicio lo que te permite es tener este team alineado no solamente en el tema del problema, que era como que el foco, digamos, inicial que tenías con el proceso de design thinking, sino también en cómo los insights de solución de ese problema se aterrizan o no, porque puede ser que pase en un negocio o en un proyecto viable, ¿no? O sea, hay que ver ahí ciertamente cuáles son las metas y las expectativas de cada corporación o de cada empresa que está sumándose a estos ventures, pero es que, o sea, qué cosa lo hace viable y ver si inclusive, o sea, plantear la pregunta de si es viable o no desde el inicio, viendo si es posible llegar al mercado con esa solución, ¿no? O sea, yo creo que hay muchas soluciones muy bonitas de las cuales nos enamoramos muy rápido y que no necesariamente tienen potencial de llegar al mercado, pero que pasan a una etapa de growth de forma prematura. Y lo que he visto que ha pasado, que claro, con este tema que tú mencionas de que se cree pues que el growth es el rebranding del marketing digital, es que lo que pasa es que empiezan a ponerle plata, ¿no? Empiezan a ponerle plata a pauta, a cosas, y al final están construyendo un crecimiento artificial, pero nunca terminan de consolidar la propuesta de valor. Entonces, para mí, como que el primer tema importante de tener un mindset de growth o de business más estratégico en estos equipos es, o sea, planteemos si hay un fit entre la propuesta de valor y lo que el mercado está buscando, y si no, tratemos de experimentar hasta que logremos que eso suceda, ¿no? Que se junte por un lado, o sea, que la propuesta de valor empiece a caminar hacia más valor para el cliente y que todo eso le haga sentido a la gente que al final va a usar o va a pagar por esta solución que estamos creando. Entonces, creo que por ahí va. Y de hecho, también para sumar un poquito a eso que decías de que finalmente, o sea, todo esto viene de las startups, o sea, de hecho, el tema de growth hacking, de growth marketing, growth strategy, que ahora es un gran debate de cómo se debería llamar, ¿no? Todo esto viene del emprendimiento y viene finalmente un poco de Silicon Valley, de Nueva York, y esos sitios.
E inclusive lo que decías del team, ¿no? O sea, en las startups a veces hay un product CEO que se encarga de lanzar el producto y cuando esto pasa a growth cambian y hay un growth CEO y es como un perfil diferente que toma el control del proyecto en etapas diferentes, ¿no? Y no necesariamente cuando estamos haciendo eso estamos viendo si los perfiles encajan con las etapas, sino que a veces pretendemos de que las personas evolucionen, digamos, y por ahí que hay un skill set muy particulares para cada una de las etapas que no estamos evaluando correctamente. Entonces ahí creo que hay dos retos, o sea, un tema de mindset y un tema también de tener muy claro, o sea, los skill sets que tiene o los capabilities que tiene cada equipo para ejecutar esto y hacerlo crecer en la medida que sea necesario, ¿no? Bueno, o sea, después, un poco para, para ahondar en este tema es, o sea, yo siempre he tenido la duda de, claro, o sea, sientas a una persona de growth en la mesa, en el equipo desde el principio, pero es una persona que normalmente sabe empujar proyectos y de repente no tiene tan fuertes los skills en el tema de diseño, desarrollo, revisión de insights, etcétera, ¿no? Toda la parte del proceso inicial de diseño, pero ¿cómo, o sea, cómo sientes tú que debe ser el landing de un perfil de growth y cuál debería ser el rol de esta persona en el inicio de un proyecto, ¿no? Y esto, o sea, de repente cambia las expectativas que el equipo tiene de cómo hacer las cosas, cambia las expectativas que le das a los sponsors, o sea, cómo tener una persona de growth y tener un mindset de growth va a cambiar el landscape de cómo se han venido haciendo las cosas. Uy, qué buena pregunta. O sea, creo que si tuviésemos una respuesta a eso, tenemos la solución a todos los problemas, ¿no? O sea, creo que tiene varias respuestas a esa pregunta, ¿no? Te diría que la primera, o sea, el primer punto inicial para poder justificar por qué traer a una persona de growth desde el primer momento, desde el inicio, es lo que sea que vas a construir o este venture que vas a explorar, necesita tener un alineamiento estratégico en el negocio. O sea, yo creo que a veces he visto muchos casos donde pecamos de querer construir una startup y lanzamos un equipo a la piscina y es como ya toma y regresa y después vemos cómo conectamos esto con el negocio, ¿no? O sea, para tal caso mejor invertir en una startup a través de Venture Capital, ¿no? Acá es asegurarnos de que lo que sea que se esté invirtiendo tenga conexión con algún pilar estratégico del negocio para poder entender cómo esto va sumando a la estrategia a largo plazo. Entonces, si ya tenemos ese contexto, hace mucho sentido traer una persona de growth al equipo desde el día uno, porque al final lo que estamos construyendo son negocios. Entonces, ahora, los negocios pueden fallar, sí, va a haber una etapa de diseño, pero una persona de growth, al final, como tú decías, es una persona muy buena manejando proyectos, pero termina siendo multifuncional. Es como que la segunda persona más importante después de el que está liderando el negocio, ¿no? Sin desmerecer a los otros roles, ¿no? Como producto, tecnología, ¿no? Entonces la persona de growth termina siendo multifuncional, sobre todo al inicio, ¿no? O sea, sabe de ventas, sabe de marketing, sabe de productos, sabe de tecnología, y va acompañando al equipo en distintos momentos, pero tiene ese lente de cómo vamos a ir evolucionando el producto de una manera escalable y sostenible. Porque como decías al inicio, sin alguien de growth, es muy fácil decir, oye, ya tengo el producto, hagamos una campaña, ¿no? Y ok, quizás puedes tener un crecimiento, un pequeño spike, ¿no? Pero después se te cae porque no es sostenible. Y después anda a justificar, meter más plata marketing, y más plata marketing, y más plata marketing, te vas a generar un forado y no va a ser sostenible. Entonces, yo te diría que la persona de growth no solamente ayuda a que las decisiones que se vayan tomando sean escalables, sean sostenibles, sino te acerquen a un modelo de negocio que sea viable, pero lo más rico de todo es que las decisiones que va a tomar la persona de growth y que van a ayudar a construir argumentos de inversión y seguir avanzando, es que van a terminar basados en data, ¿no? Este tema de experimentación que tú decías. Todo está basado en data, nada es subjetivo, y eso es lo que hace esto realmente distinto, porque te permite pivotear y tomar decisiones sobre la marcha, que quizás en un proceso más lineal, donde vemos diseño, después desarrollo y después growth,
por ahí que hemos metido mucha plata y cuando ya le toca a la gente de growth crecer, tienen un producto que por más bonito que sea, el mercado no lo adopta, la verdad que así le metas millones, no, o sea, no va a escalar, no va a ser sostenible. Entonces, para mí el argumento principal de cómo traer a una persona de growth del inicio es que vas a poder tomar decisiones de si esto sigue o no sigue, porque vas a tener la visión holística del venture que estás construyendo. Totalmente. O sea, de hecho, uno de los temas que a mí siempre me ha preocupado es, o sea, si deben o no cambiar las expectativas que un senior management o un área de innovación le pone a los proyectos, pensando en que muchas veces, o sea, siguiendo un poco el camino que planteas es, hay que lanzar un producto rápido, que no esté bien pulido, pero que esté bueno, o sea, que sea lo suficientemente bueno, y empezar a probar valor antes de invertir mucho en construir algo muy terminado, que no tenemos la certeza de que va a poder escalar dentro de las expectativas. Entonces, en esa línea yo creo que hay dos temas de expectativas, bueno, que en este caso puede ser de los sponsors, board, o como lo quieras llamar, de las personas que impulsan esto, que es, o sea, primero, por cómo están diseñadas las corporaciones, esperan productos muy pulidos y no necesariamente tienen la capacidad de aceptar productos, o sea, digamos, como que a la mitad, ¿no? O en proceso, o MVPs, que les falten cosas. Y lo otro es que siento que muchas veces, por cómo están puestas las corporaciones, donde los objetivos comerciales de productos consolidados son como el foco principal de las acciones, que cuando les empiezan a poner metas, digamos, financieras o de negocio a estos proyectos, entramos muy rápido en las metas de scale-up sin pasar por este proceso de como que el mismo board o los mismos sponsors entiendan que se está encontrando un business model, ¿no? Que se está encontrando una propuesta de valor sólida. Entonces, yo siento que estos dos temas hacen que muchos proyectos que he visto en estos años, inclusive ahora último, ya conversando con algunas personas del tema, que muchos proyectos que tienen mucho potencial no puedan consolidarse porque tienen la presión de crecer encima y hay como que un tema de contrapesos, digamos, políticos dentro de las corporaciones que no te permiten cuestionar ciertas cosas, ¿no? Entonces, o sea, ese es un tema que tenemos que solver. Ese es un tema de governance, ¿no? Que era uno de estos pilares que te comentaba al inicio de Venture Building, ¿no? O sea, no es suficiente lanzar el equipo a la piscina, sino es qué cosa evaluar y qué cosa medir y en qué momento, ¿no? Ese tema de las métricas que comentas o sea, es evidente, ¿no? Y yo lo he visto directamente en experiencias anteriores. Y claro, uno está acostumbrado, porque claro, o sea, al final los que toman las decisiones en un entorno corporativo, o sea, son capos, o sea, no están ahí porque alguien les regaló el puesto, pero están acostumbrados a mirar métricas más de eficiencia, más de operación, de la venta, de crecimiento mensual. Entonces, pedirles que dejen de mirar eso y empiecen a evaluar un venture corporativo con métricas que no necesariamente están relacionadas a esas, es muy difícil. Entonces, es cómo ayudarlos a ellos a desmenuzar esas métricas comerciales, que son como que las métricas de negocio, en métricas operativas, que son como que tu segunda capa de métricas, ¿no? Entonces, y ahí es donde viene el mundo de growth, porque el de growth no es que va a diseñar tácticas a vender, sino que va a diseñar tácticas a métricas que van a mover la aguja de ventas. Entonces ahí es donde empiezas a crear esa segunda capa de métricas, y acá lo rico es empezar a tener este tipo de conversaciones con tus sponsors o tu board, porque ahí es donde se genera este nuevo mindset de trabajo. Ahora, nunca hay que dejar de mirar las ventas comerciales, perdón, las métricas comerciales naturalmente. Quizás al inicio menos, porque estás más en una etapa de diseño y de testeo, pero igual siempre las tienes que medir. Lo que van cambiando en el tiempo son a qué métricas les das más peso en la toma de decisiones, no solo como equipo, sino también como líder. Entonces, al final, o sea, volviendo a lo que decía al inicio, yo siempre me imagino esto como un triángulo equilátero, ¿no? Equilátero, o sea, tienes el equipo, tienes el governance y la toma de decisiones, y tienes los procesos, la metodología, y al centro tienes el talento, y al centro tienes el producto que se está construyendo, ¿no? Entonces,
tú quieres que ese triángulo esté balanceado todo el tiempo. Si se inclina más hacia un lado o hacia el otro, ahí es donde se empiezan a caer las cosas, ¿no? Si se inclina hacia el lado de governance, por ejemplo, te van a terminar exigiendo ventas, vas a terminar haciendo hacks de corto plazo, pero no va a ser escalable. Si termina inclinándose hacia el equipo, quizás terminen construyendo un producto digno de un premio de diseño, pero no necesariamente va a generar negocio. Y bueno, ni qué decir de proceso, ¿no? Porque el proceso es más de acompañamiento, pero es lo que crea ese lenguaje en común entre todas las patas, ¿no? Sí, claro, o sea, creo que estoy alineado totalmente contigo en eso. O sea, finalmente, este concepto del triángulo me gusta porque tienes que tener ese balance y creo que ahí, o sea, siempre se parte de, no solamente de un tema claro, que el problema puede venir del lado del governance, sino a veces también de las expectativas del equipo, que puede ser, o sea, que puede querer lograr mucho muy rápido. De hecho, hay un tema cultural que yo veo, o sea, que nunca se toca, pero es el tema de, en estos equipos de innovación también, el equipo mismo tiene ansiedad por tener el logro rápidamente, ¿no? O sea, y hay a veces que entender que hay que ser consistente con el esfuerzo para lograr, o sea, para lograr algo sólido. Yo pienso en equipos de startups peruanas y me voy a aventurar a lanzar hasta nombres, pero por ejemplo el equipo de Joinas, a mí me encanta la dedicación que han tenido durante todos los años que los conozco, porque o sea, se han demorado en encontrar el product market fit y no se han demorado mucho, o sea, digamos, en tiempo de startup, si lo ves comparado con las historias de Silicon Valley, estas cosas que vemos como que son estos one night success, igual se demoran 4, 5 años, 3 años, ¿no? O sea, Facebook recién empezó a erupcionar el 2010, pero empezó el 2004, ¿no? Y son 6 años de trabajo bastante sólidos que han llevado a que haya explotado así. Entonces, sí siento que hay un tema de dedicación y de esperar que este product market fit suceda. Ahora, yo no sé, finalmente, claro, o sea, hay que balancear el triángulo, pero yo no sé, finalmente, si de repente ahí lo que tiene que cambiar es la tesis de innovación o la tesis de inversión en estas startups y dejar muy claro a los governing bodies de esto que, o sea, que el scope es a mediano a largo plazo, ¿no? Que estás construyendo un negocio que probablemente eventualmente va a reemplazar parte de tu línea de negocios, tus business units tradicionales, y que eso, así como el business unit tradicional se demoró 20 o 30 años, no puedes reemplazarlo en 6 meses o en un proceso de aceleración de un año. Sí, o sea, también, y creo que también va por un tema de desconocimiento, ¿no? O sea, creo que no es culpa de nadie tampoco, ¿no? O sea, estamos viendo estas startups súper exitosas avanzar, queremos un poco de ese pastel, tenemos los recursos para invertir y tratar de emular, pero claro, por un lado, como dices, parte de esa tesis de inversión o esta claridad de qué es lo que estamos persiguiendo y por qué, pero también parte por entender que esto es un proceso, ¿no? O sea, y claro, no es que los que trabajamos en un entorno corporativo nos vamos a mandar todos a hacer startups para aprender cómo es, pero o sea, hay shortcuts, ¿no? O sea, ya hay entidades que han logrado extraer ese conocimiento y hay mejores prácticas. Entonces, a veces hay que ser humildes y saber lo que uno no sabe y entenderlo, ¿no? Y aprenderlo, ¿no? De hecho, o sea, yo no soy un experto en growth, pero lo entiendo las capacidades que se necesitan. Igual siempre estoy buscando oportunidades para aprender eso, ¿no? O sea, de hecho, el lunes, por ejemplo, estoy arrancando un curso de Growth 101 con colectivo. O sea, por más tonto que suene, que estás metiendo en un curso de Growth 101, es como, hay que empezar desde cero, ¿no? Hay que entender y hay que aprender de los mejores, ¿no? Y tengo muy buenas referencias de ellos y hay que buscar empresas como esas que están marcando la pauta para volver a empezar y seguir estando a la vanguardia, ¿no? Sí, o sea, creo que es súper importante también tener el debate abierto, ¿no? Porque, claro, hay diferentes visiones. Yo tenía una discusión adentro del equipo de Liquid, donde hay muchas personas expertas en temas de growth o que han visto por lo menos los temas, y cada uno tiene un mindset diferente porque cada uno parte, digamos, de un problema diferente. Al final vemos, ¿no? Que hay, o sea,
alguien me decía, no, pero growth es después de product market fit, ¿no? Y yo le decía, ya, pero, o sea, el mindset de growth, o sea, sí, el proceso de growth hacking, sí, obviamente, si no tienes product market fit no funciona, ¿no? De hecho, cuando alguna vez estuve en algunas de las charlas de Colectivo 23, discutieron el tema, ¿no? Y yo empecé a soltar preguntas, digamos, después de eso, y decir, ok, pero, o sea, si bien el growth es después del product market fit, ¿cuál es el mindset que te lleva al product market fit? Y es un mindset también de experimentación, ¿no? Finalmente. Que yo creo que al final, si lo piensas en simplificar, como que toda la lógica parte de este proceso que Eric Ries resumió en Lean Startup, y después se ha ido especializando, pero digamos que el core, el pensamiento core, eso de build, measure, learn, no lo hemos dejado en ningún momento, ¿no? Entonces, desde que tienes la posibilidad de build something, puedes hacer el ciclo build, measure, learn para consolidarlo y después para hacerlo crecer. Entonces, un poco yo estoy empujando a que la filosofía de growth de Liquid sean esas dos etapas, ¿no? O sea, para como que ampliarlo un poco más y poder decir, ok, o sea, ya diseñamos algo, esto está, ahora, ¿cómo consolidamos primero este valor? O sea, vemos si existe y una vez que lo tenemos, lo hacemos avanzar y crecer. Pero bueno, para ya ir como que cerrando, no sé si podemos bajar o si tú tienes alguna experiencia que sientas donde de repente, o sea, este tema del growth o del growth mindset se pudo llevar desde el inicio de forma diferente y si eso hubiese podido hacer que el outcome sea diferente también, ¿no? O sea, ¿cómo lo analizas en retrospectiva? Porque creo que la forma más importante de aprender estas cosas es hacer como que un análisis en retrospectiva de los proyectos y bueno, muchas veces los proyectos que no van tan bien o que inclusive no van bien para nada son los que más te enseñan de cómo tienes que hacer las cosas la siguiente vez, ¿no? Sí, es un buen punto, ¿no? O sea, bueno, yo he pasado por varias, he tenido la suerte de ver varios outcomes distintos en varios ventures de manera personal y el que más me duele en el alma es el fracaso más grande que he tenido, ¿no? Que fue, era una aplicación digital que estaba desarrollando para pequeños emprendedores que se llama Nando. De hecho, ahí lo tengo muy cercano, porque la propuesta de valor era muy noble, ¿no? O sea, la lógica era, si ayudamos a los emprendedores a gestionar su negocio y a crecer, entonces nosotros también vamos a crecer. Y partimos de diseño, entendiendo al usuario, entendiendo, o sea, por dónde venían las necesidades. Escogimos una que era como que crítica para ellos. Diseñamos un producto súper atractivo, recibimos mucho feedback del usuario, tuvimos resultados iniciales súper positivos, pero a la hora de la hora, cuando ya nos tocaba pasar al siguiente nivel, haciendo retrospectiva, no teníamos ese lenguaje de Product Market Fit, Partner Solution Fit, Growth, estábamos simplemente diseñando, construyendo y creciendo. Pero en retrospectiva te diría que estábamos en la fase de Product Market Fit. Llegamos a un punto en que nos estábamos estancando en el crecimiento, no solamente por la operación del negocio, sino también porque veíamos mucho potencial en conectar este producto con el corporativo, pero nos dimos cuenta que estratégicamente no estaban alineados. Nos estábamos yendo por un usuario que no era el usuario foco del banco en ese momento. Estábamos generando un modelo de negocio a largo plazo cuando no era la prioridad en ese momento del banco. Entonces, para mí uno de los grandes aprendizajes, y creo que lo he llevado al siguiente, y trato de siempre compartirlo con todos, es bueno que estas iniciativas estén operativamente lejos de la organización para que corran, pero eso no significa que no estén estratégicamente cerca. Un poco lo que hablábamos más temprano, o sea, ¿cuál es la tesis de intersección? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué le estamos metiendo plata? ¿Contra qué apunta? ¿No? Si bien es algo de largo plazo, no significa que esté estratégicamente alejado. Eso para mí es uno de los grandes aprendizajes. El segundo es que al final es valor para el usuario y valor para el negocio. Y el negocio finalmente es el stakeholder que te invierte en la iniciativa que estás
construyendo. Entonces, siempre tener eso en cuenta. Y lo tercero, creo que es un poco ya lo que estamos hablando, ¿no? O sea, creo que nunca tuvimos una persona de growth. Lo que hacíamos eran hacks de corto plazo. Si bien estábamos teniendo un momentum sostenible y que estábamos avanzando, no era escalable, porque lo que hacíamos era marketing de guerrilla. O sea, literal, salíamos a los malls, nos poníamos la mochila, esas que tienen el cartel en la espalda, a buscar emprendedores. Nos inventamos un meetup para convocar emprendedores. Y esas cosas, en verdad, no eran escalables, porque eran nosotros mismos yendo a hacerlo. Entonces, tuvimos un spike interesante, pero en retrospectiva te diría que no nos iba a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, o sea, si hubiese hecho algo distinto, y en línea con la conversación de hoy, quizás hubiese contratado a una persona de growth desde el día 1, para que también a nosotros nos ayude a darnos cuenta cuáles eran las cosas que teníamos que empezar a priorizar y ejecutar, ¿no? Más allá del producto y la propuesta de valor. Buenazo. De hecho, un tema que acabas de decir que me pareció bueno y que creo que no lo hemos tocado es cuando hacemos estos nuevos proyectos, sobre todo dentro de corporaciones y dentro de empresas, hay este foco muy grande en métricas de negocio, ¿no? En cuánto vende, cuántos usuarios tiene y cómo está avanzando en esa línea, pero casi nunca o muy poco se mide cuánto impacto genera en las otras líneas de negocio, ¿no? O sea, cuánto impacto puede generar dentro del negocio, y no solamente a nivel de números y de ventas, sino también inclusive en capabilities o en lo que nosotros llamamos como retorno estratégico, ¿no? Que es, después de hacer este venture, que está bueno, pero de repente no escaló al nivel que esperábamos, pero ahora tenemos la capacidad de implementar ciertas cosas nuevas que sabemos hacer en productos que ya existen, y al final la organización está evolucionando, porque claro, la innovación no solamente parte de un tema de productos y negocios nuevos, sino también de cambiar cómo se hacen los procesos actuales. Y una muy buena forma de traer es experimentar, probar en un ambiente mucho más controlado, digamos, que un producto core, y después empezar a aplicar esos capabilities a las otras áreas, que creo que es lo que ha pasado mal que bien con la actividad de growth, ¿no? O sea, inclusive, primero se aprendió en startups y en ventures, y ahora cada vez hay más empresas que tienen áreas de growth, que sí, puede ser que en algunos casos sea un área de marketing digital que cambió el nombre, pero ya de hecho, por el hecho de que la gente tenga en su cabeza que su puesto es un growth manager o un growth hacker, están empezando a capacitarse en estas cosas y están empezando a entender que no solamente cambia eso, sino que cambia el mindset, ¿no? O sea, que creo que es totalmente válido, ir haciendo el cambio y después plantear el cambio cultural, y no va a ser radical, ¿no? O sea, no, yo no esperaría pues que un área recién fundada de growth que tiene personas de otros equipos tenga el mindset perfecto de growth desde el inicio, pero que ya creo que es un capability que las corporaciones están incorporando de todos estos productos, estos proyectos punta de lanza que han venido haciendo en los últimos 6 o 7 años desde que se empezó con este boom de la innovación en las empresas peruanas. De acuerdo, de acuerdo. Y solo para cerrar, creo que tocó un tema muy importante que vale la pena elevar, es cuando estamos finalmente buscando un modelo de negocio para estos ventures, no solamente mirar cómo el venture genera plata en sí mismo, para sí mismo, como una startup si fuese afuera, pero la gran ventaja competitiva o diferencial que tiene una gran corporación el hacer estas iniciativas desde adentro es que el valor puede venir indirectamente al negocio o a la empresa madre. Entonces, como dices, puedes crear una nueva línea de negocio o puede robustecer una línea de negocio existente. O sea, el venture en sí mismo no tiene que tener un P&L positivo per se. Podría estar generando de valor incremental a otro. Después ya viene un tema de cómo contabilizas el valor, pero diría que esa es una de las grandes ventajas injustas que tiene una corporación al hacer estos emprendimientos versus una startup que está afuera matándose para que esto funcione. No tiene otra alternativa que sea rentable por sí mismo. Sí, totalmente. Bueno, ya creo que tenemos que ir cerrando, pero para terminar, yo tenía una pregunta que, creo que tiene una respuesta bastante abierta, pero igual que
quería ver cuál era tu take on it, que es, o sea, ¿cuáles son los skills importantes que tú crees que hay que desarrollar para ser un buen growth hacker, growth manager o como quieras llamarlo? ¿O cuáles son los skills que buscarías en el siguiente growth manager si tuvieras que lanzar un nuevo venture? No sé, o sea, mañana te ponen y te dicen, oye, tienes que lanzar esto nuevo. O sea, ¿qué sería lo que buscarías en tu equipo de growth? Pucha, sí, ese es quizás el puesto más difícil que siempre me toca buscar, pero para mí, o sea, lo primero es qué experiencia tiene tomando decisiones basadas en data. Si no usa data en su proceso de experimentación o en su lógica, no sirve. O sea, creo que con ese tipo de análisis puedes diferenciar a los expertos de marketing digital y una persona que quizás ha migrado hacia un rol más de growth. Es meter data en todas sus decisiones. Ese para mí es como que el primer filtro. Ahora, naturalmente tiene que venir acompañada con una visión holística, como comentaba más temprano, de negocio, ¿no? O sea, entender cómo operan las ventas, el marketing, el producto, también tener entendimiento de tecnología, porque al final lo que está haciendo la persona de growth es cuidar el funnel de conversión y empezar a priorizar iniciativa en diferentes áreas del negocio para empezar a mover esas métricas. Entonces, a veces tiene que hablar con la persona de tecnología para priorizar ciertos desarrollos, otros días va a tener que hablar con una persona de diseño para cambiar la experiencia, en otros momentos una persona de producto para priorizar el backlog. Entonces, tiene que tener un entendimiento del negocio, pero finalmente todo apunta a una estrategia basada en data. Y eso también significa que tiene que tener algún sombrero de estrategia para definir objetivos y métricas. Porque si no tiene objetivos y métricas, los experimentos no necesariamente van a apuntar hacia un objetivo, y es esta persona la llamada a definir las métricas y cuestionarlas, ¿no? Entonces, yo trataría de indagar mucho en algunas de estas cosas que comento, ¿no? O sea, si ha tenido experiencia trabajando con áreas multifuncionales, el nivel de profundidad que entiende de tecnología, el nivel de profundidad que tiene de producto, de diseño, pero cómo esas cosas terminan informando los experimentos que quiere hacer y las decisiones que hace basadas en data. Sé que no es una respuesta directa que te estoy dando, pero no hay una fórmula de cómo, creo, encontrar una persona de growth, pero buscando siempre experiencias que puedas extrapolar, porque tampoco es que lances una convocatoria de growth y vas a tener mucha gente por la cual elegir. O sea, también hay que saber discernir quiénes pueden ser posibles personas que cubran ese rol. Entonces también hay que entender las experiencias que pueden tocar algunas cosas que comento, ¿no? Sí, bueno, o sea, de hecho creo que ahí una parte clave es que sean estos profesionales más, o sea, por ponerlo de alguna forma, más generalistas, pero no en el sentido de que sepan un poco de todo, sino que hay cosas clave que tienen que saber en cierta profundidad. Y creo que sí, o sea, rescataría los dos skills más importantes que son los que yo, por ejemplo, busco cuando busco personas de growth, o sea, que entiendan mucho de business strategy y que entiendan mucho de data, o sea, que entiendan mucho de cómo medir, pero no solamente cómo medir, sino también del setup de las métricas, ¿no? O sea, en pensar todo el plan de métricas y que sepan medirlo y que sepan interpretarlo. Y yo De creo que acuerdo. probablemente de las tres cosas, el skill más difícil es gente que sepa interpretar data. Totalmente. Ahora, sí, ahora que estoy buscando personas de data, creo que es un skill bien complicado de encontrar, pero que se gana con experiencia, ¿no? Y creo que ahí también hay un tema de, tenemos que empezar a invertir un poco en el equipo, en darles la experiencia, y que estas personas que pasan por el proceso, se queden, digamos, ciertamente en el loop, para que cuando necesites armar algo nuevo, ya tengas un equipo experimentado haciendo el venture y puedas, o sea, empezar a empujarlo hacia adelante mucho más rápido. Bueno, creo que con eso podemos cerrar. Y bueno, sé que son 7 y 28, pero podemos hacer unos 10 minutos más de preguntas, Juan Pablo, si no te molesta quedarte 10 minutitos más. No, Y, sí. Hay que sí, ver qué preguntas hay, qué cosas no han quedado claras para hablar de eso también, ¿no? sí, perfecto. Y lo abrimos para preguntas. Así que cuando quieran pueden empezar a dejar sus preguntas
el chat. Bueno, mientras las van dejando, yo tenía acá un par de preguntas que se me quedaron, que es, o sea, yo sé que esto sale un poquito del scope de Venture Building, pero conversando con personas del ecosistema más de startups, ¿no? En general en la región, nos comentaban, o sea, cada país que ha desarrollado un ecosistema de startup exitoso, ¿no? Que al final eso empuja también bastante la economía, ha tenido por lo menos un unicornio, ¿no? Estas startups que empiezan a valer ya cerca a $1.000 millones. Y en general, o sea, veo que ha pasado pues en Argentina, ha pasado recientemente en México con Kavak y en varios otros países, pero en otros, ¿no? Perú, Ecuador, Chile, ¿no? Todavía no logramos tener este gran unicornio y esta gran startup, digamos, que encuentre este pain masivo en la población y que lo resuelva de una forma interesante. Pero sí tenemos un pipeline de startups que salen y que son nuevas y que están avanzando. Un poco, ¿cuál crees que debería ser el mindset a nivel o sea, más que a nivel de emprendedor, a nivel de inversionista, ¿no? O sea, porque justo en Liquid estamos con el Liquid Venture Studios y nos hemos vuelto inversionistas, digamos que estamos en el proceso de aprender también. Pero ahí es un tema, ¿no? Encontramos potencial, pero ¿cómo desde el punto de vista, digamos, de fuera, identificas un equipo con high growth potential, ¿no? O con este potencial entero de creación de producto? Ya pensando más en que tú no tienes que armarlo, sino que tienes que encontrarlo. Uy, qué buena pregunta. Bueno, esto está un poco fuera de mi área de expertise, pero te diría, o sea, poniéndome el sombrero de si al final como corporación estamos buscando nuevo crecimiento, creo que si algo que buscaría, y también creo que aplica para personas que trabajan dentro de una corporación, es qué experiencia tienen. O sea, me generaría muchas dudas contratar o invertir en un equipo que se ha lanzado a la piscina por primera vez. Y lo mismo pasa en un entorno corporativo, ¿no? O sea, como que darle un proyecto importante a un equipo que no ha hecho esto antes, la probabilidad de fracaso es alta, ¿no? Y en el mundo de startups, o sea, creo que puedes cerrar un startup y empezar otra sin ningún problema, y eso es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos falta en el ecosistema local, y está cambiando, pero creo que todavía hay un camino por recorrer, es tener un pool de emprendedores como que más maduros, con más experiencia. De hecho, ya han pasado varios años y está sucediendo. Y quizás eso es lo que también termina animando a más gente a invertir en el ecosistema, ¿no? Sí, totalmente. Acá hay una pregunta de Mauricio Granda que nos pregunta, ¿no? ¿Cómo mides la eficiencia de alguien en el puesto de growth? O sea, ¿cuáles deberían ser los KPIs o el éxito de un growth manager? ¿Y cómo sabes, o sea, bueno, y cómo sabes que es el indicado para la responsabilidad? Que creo que lo hemos visto ya en la pregunta anterior, pero ¿cómo le mides, o sea, cómo mides a una persona de growth? Eso es interesante. Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, creo que, o sea, al final, el objetivo de la persona de growth es mover tus indicadores de crecimiento. Punto. Entonces, lo que tienes que hacer es tiene que priorizar los indicadores principales para mover, y contra eso mides el trabajo que está haciendo esta persona. Y lo otro también es, ok, eso quizás es como que la versión dura de cómo medir si está haciendo bien su trabajo, pero también es entender cómo está trabajando, cuál es su proceso, qué tan rápido está experimentando, qué tan rápido está aprendiendo, cuántas veces se ha equivocado en el proceso. Porque si no está experimentando contra una métrica, no te va a mover la métrica. O sea, eso es lo que hablábamos más temprano, de que sea sostenible y escalable. Mientras más experimentos estés corriendo, más vas a aprender
y vas a saber a dónde meter más la plata. Entonces, esa dinámica, sí, o sea, me pasa que si yo no veo a alguien trabajando con esa dinámica, no tengo confianza en que esa persona va a poder mover las métricas que queremos mover. Entonces, o sea, me generaría muchas dudas si tengo a la persona correcta. En corto diría que esas son las dos. No sé, Jorge, si tú tienes algo, otra forma de verlo, ¿no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con eso, y yo normalmente mido o planeo medir dos etapas, ¿no? O sea, cuando tengo personas de growth. La primera es, o sea, qué tanto están aportando las métricas más duras, ¿no? Y qué tanto estamos llegando a la meta, que puede ser obtener el product market fit o crecer, pero también qué tanto se están moviendo las métricas subyacentes, porque muchas veces puede pasar que el proyecto en sí de repente no va a tener product market fit, y no necesariamente es algo atribuible al growth manager, sino a todo el equipo, o sea, todos, digamos, tienen que compartir un poco eso, pero a la vez el skill del growth manager se puede ver en cómo va moviendo las métricas y cómo ese impacto al final impacta la métrica final del negocio, que puede ser que no funcione, pero en o sea, en esa subdivisión de sus métricas tú puedes ver el proceso, ¿no? Y puedes empezar a hacer una medición. Hay una pregunta, a ver, hay dos preguntas más. Una, de Pipe Loaiza, que lo conocemos bastante bien, que nos pregunta, ¿no? ¿Cómo conversan o cómo podríamos hacer convivir ese trabajo o sea, con ese trabajo de construir, medir y aprender, la urgencia de las corporaciones por tener resultados de negocio inmediatos? Pucha, esa es la pregunta, ¿no? Y sí, o sea, creo que todos lo hemos pasado, todos hemos pasado por eso, ¿no? Creo que voy a tratar de responder. Creo que hay que separar cómo medimos estas cosas. O sea, creo que si estas iniciativas que estamos tratando de crear nuevos negocios o explorar, lo manejan los mismos equipos que están viendo el día a día o buscando resultados de corto plazo, el resultado de corto plazo siempre va a ganar. El corto plazo siempre va a ganar, ¡pum! Entonces, acá hay dos formas de verlo, ¿no? Si es que queremos hacer procesos de construir, medir y aprender para incrementar los resultados de corto plazo, eso se puede hacer sin ningún problema, porque es parte de tu día a día, ¿no? Y justamente es este proceso de growth que estamos haciendo, que todos deberíamos tener esta mentalidad de growth e incorporarlo en tu día a día. Si lo que esperan al final las grandes corporaciones es que nuevos negocios generen resultados de corto plazo, eso es una receta al fracaso, ¿no? Entonces, por eso decía separar un poco los objetivos. Entonces, si el objetivo es de largo plazo o de mediano plazo, hay que entender cuáles son las métricas que vamos a medir y en qué momento hay que medirlas. Porque, como decía más temprano, si al final lo que solamente medimos es venta, va a morir. De todas maneras va a morir. Entonces, hay que entender un poco si queremos resultados de corto, de largo y quién lo está manejando, ¿no? Sí, o sea, y definitivamente puede darse el caso donde, digamos, este proceso de construir, medir y aprender, o sea, le chuntes a una hipótesis que te abra un mercado masivo, ¿no? O sea, puede ser que, no sé, le pasó a Rappi, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando trabajé con la gente de Dilo, que después los compró Rappi, y estábamos haciendo el inception de este pivot que hicieron de ser un app de chat a un app de delivery, en ese momento se nos ocurrió como una idea así increíblemente genial. O sea, qué chévere sería poder pedir delivery de restaurantes que no hacen delivery, ¿no? Y ahora eso es como común, ¿no? O sea, ahora no te cuestionas que puedes pedir, sobre todo con la coyuntura actual, pero el año pasado no te cuestionabas que, bueno, el año pasado que podías pedir ya cualquier restaurante por Rappi, ¿no? Pero hace 4 años, hace 5 años, cuando estábamos en la mesa, las opciones que tenías de delivery eran pollo a la brasa, hamburguesas, pizza y chifa, creo. O sea, no había más, ¿no? Y si querías comer, no sé, pues algo especial, o sea, si, no sé, querías comer matsui en tu casa, no podías, ¿no? Tenías que ir de repente, comprarlo y llevártelo, ¿no? Pero encontraron, digamos, o sea, una hipótesis que probaron y que fue lo suficientemente potente para hacer crecer el negocio súper rápido,
que también te puedes encontrar con ellas, pero digamos que nunca salieron del proceso de aprender y de probar, pero esto los llevó a que encontrar el product market fit mucho más rápido, pues, ¿no? Entonces, yo creo que parte de saber en qué etapa estás, ¿no? O sea, saber si estás en la etapa de product market fit y tenerte paciencia, porque no necesariamente llegas a eso rápido, pero cuando llegas, sí ya puedes aplicarle otro nivel de crecimiento. Sí, o sea, Y creo que por ahí... el tema, como dices, es entender en qué etapa estás, a dónde estás apuntando y entender que esto no es una línea de producción, ¿no? O sea, no es que mágicamente vas a crecer. Sí, totalmente. O sea, y bueno, tenemos una pregunta más de Pamela Chan, que, bueno, nos pregunta, ¿no? ¿Qué empresa peruana crees que está aplicando muy bien el growth hacking? ¿Por qué? ¿Y qué crees que les ha funcionado? O sea, creo que justo la respondí un poquito antes, ¿no? O sea, yo creo que Rappi es un gran ejemplo, que no es peruana, pero bueno, que funciona aquí. Es un gran ejemplo de cómo se puede aplicar el growth hacking a todo nivel de forma excelente, ¿no? Porque todos los que hemos usado Rappi nos hemos dado cuenta de que primero Rappi te conoce muy bien, te conoce muy rápido y te engancha muy rápido con comprar. Y de hecho, no sé si se han dado cuenta, pero yo he estudiado como que este proceso bastante. Y tienen estas fórmulas, ¿no? De que saben en qué etapa del ciclo de vida del consumidor estás, ¿no? O sea, si es que estás empezando, te mandan promociones y te regalan RappiCréditos y te dan descuentos para que te enganches. Pero una vez que ya tienes un cierto nivel de consumo mensual, o que ya te volviste RappiPrime, te dejan de mandar las cosas y pasas a otro proceso más de nurturing y de como que valor a largo plazo, pero ya no te tratan de activar, ¿no? Y cuando te desactivas por A o B, te vuelven a tratar de reenganchar y entonces tienen este termómetro donde están como que tratando de meter al cliente en este nivel ideal y van subiendo y van bajando, pero obviamente partiendo de que ya encontraron el product market fit, ¿no? Entonces, esa para mí es un ejemplo, no sé si tú tienes otro. O sea, hay un tema ahí que tú dices que es como que la escucha activa del usuario, ¿no? O sea, es muy difícil hacer growth si no entiendes al usuario y cuáles son las necesidades que tiene y cómo están evolucionando, ¿no? A mí un ejemplo que me gusta mucho, sin saber mucho de la interna, pero de lo que yo he visto desde afuera, es lo que ha hecho Ricra. Ricra, para los que no conocen, es una startup enfocada en soluciones B2B, o tiene una plataforma para conectar proveedores con empresas de venta de insumos. Pero en la pandemia, a partir del año pasado, vieron esta necesidad de que los emprendedores tenían que tener fronts digitales, tenían que volverse e-commerce porque no había tienda, no había retail. Entonces lo que hicieron fue usar la tecnología que ya tenían para crear este servicio de D2C, de directo al consumidor. Y ahora tienes muchas empresas que ya eran clientes de Ricra y también han captado nuevos clientes con esta nueva línea de negocio. Y quizás eso no es un growth hack, pero yo creo que es una decisión estratégica de growth. Y seguramente vino a partir de escuchar al usuario qué necesidades tenían y utilizar los recursos que tenían al servicio de esto. Sí, totalmente. O sea, yo he hablado con algunos amigos emprendedores que tienen sus tiendas en Ricra desde el año pasado y me dicen, o sea, que ellos encuentran el valor en dos cosas, ¿no? O sea, el primero es que les dan un storefront de e-commerce, que era lo que buscaban en el momento como paliativo, digamos, al tema del cierre del retail. Pero lo segundo que los ha hecho quedarse con Ricra, porque muchos que conozco que entraron a otras plataformas después se salieron y han ido cambiando, pero los que los ha hecho quedarse con Ricra, es que finalmente Ricra se ha vuelto una sola plataforma donde tienen todo, ¿no? Entonces tienen ya el canal B2B y el canal B2C cerrado, ¿no? Entonces hay empresas como Avinca, por ejemplo, que tienen el B2B y el D2C en la misma plataforma, pero hay otras más que también tienen lo mismo, ¿no? Tengo un amigo con una empresa de carne que, o sea, vende restaurantes, pero también vende directamente al público y tiene ya las dos cosas integradas y ahora solo ha hecho una integración con el ERP que le ha salido mucho más barata, ¿no? Y de hecho, por ahí que he conocido el caso de un par de tiendas que inclusive usan Ricra como su ERP, ¿no? O sea, porque finalmente ahí pueden registrar toda la transaccionalidad y todos los temas de stock. Entonces, al final, un poco que creo que ellos han encontrado este insight de que su propuesta de valor, o sea, para poder lograr el product market fit, estaba en tener
más, o sea, en adueñarse de más patas del negocio digital de sus clientes, ¿no? Y facilitarles un poco la vida, porque claro, siendo una solución nicho, lo que pasaba era que tenías 2, 3 o 4 soluciones nicho juntas, y ahora siendo una sola, están apuntando, creo, no sé la verdad, pero mi hunch es que van por ahí a hacer como el one-stop shop de las soluciones digitales para empresas, ¿no? Para empresas medianas y de repente grandes de distribución de productos. De acuerdo. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Creo que ya estamos también con el tiempo. Perdón, hay una pregunta Ahora, ahí que creo que vale la pena tocar, que es, ¿cómo te formas para un puesto de growth? ¿No? Creo que es un poco, no, o sea, no es que uno estudie una carrera para eso, ¿no? Pero hay ciertos cursos que te dan lo básico, ¿no? Como este curso del Colectivo 23 que comento. También hay una plataforma buenísima de Sean Ellis, de Growth Hackers, que tiene un curso online que es súper bueno, pero al final, para volverte bueno en esto, es practicando, o sea, en la cancha, porque todo esto es basado en experimentación. O sea, te puedes saber la teoría, pero las cicatrices vienen con experiencia. sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo sumaría a que digamos, tengas algún background de estrategia de negocios. No sé qué, o sea, no todos tienen un background fuerte de estrategia de negocios. Yo, como mi libro de cabecera para ese tema, es Playing to Win, y que me gusta bastante porque creo que explica las cosas de una forma bien directa y bien estructurada metodológicamente. Entonces, como un one-on-one es bastante bueno. Y después Lean Startup, solamente porque ese mindset aplica para todo. Yo creo que es como el libro seminal de muchas de las cosas que han venido después, ¿no? O sea, de hecho, mucho del growth hacking de Sean Ellis viene del concepto de Lean Startup, pero obviamente mucho más especializado, y de los temas de esos de consolidación de propuesta de valor, ¿no? Tipo libros como Lean UX, esos también parten de Lean Startup. Entonces, valdría la pena leer el libro inicial. Y después sí, sumaría, o sea, el curso de Colectivo 23 me parece que está bastante bueno. O sea, no lo he llevado, me gustaría llevarlo hecho en algún momento, pero por los practitioners que veo que participan, o sea, tengo una alta confianza en que va a ser bastante bueno. Y creo que en esa línea, después, bueno, es el curso que sí he llevado es el de Curios, que me parece que está bastante bueno, como un growth Así, hacking así. 101. Sí. Como una introducción al growth hacking está bastante bueno, pero después totalmente de acuerdo contigo en que, o sea, empiecen a probar, ¿no? Empiecen a ver, o sea, y a tener experiencia en estas cosas, y con esa experiencia van a poder, van a poder crecer y van a poder apuntar, digamos, a puestos cada vez más senior en el área de growth. Y como una anécdota final que no quiero que se me pase de contar, con este tema del product market fit y la pregunta de Pipe sobre el tema del cómo, o sea, cómo ves el tema de las métricas agresivas comerciales. Es que creo que en general el mundo corporativo tiene este bias a los grandes números, ¿no? Entonces, a mí me pasó en alguna entrevista en un momento, después de haber salido de Seguro Simple, que o sea, en Seguro Simple logramos de no tener product market fit, ¿no? De un MVP a más o menos anualizar ventas de 1.3, 1.4 millones de dólares al año, que bueno, en total el mercado de seguros no era nada, pero habíamos encontrado un modelo de negocio que funcionaba, ¿no? Pero cuando iba a las entrevistas y decía, empezamos de nada y logramos 1.4 millones, la gente me decía, pero solo 1.4 millones. El mercado de seguros son 800 millones. Entonces, claro, pero al final lo que logramos, y bueno, obviamente han habido más personas después y se ha afinado todo mucho después, pero fue que básicamente a grandes rasgos el modelo de negocio que encontramos en esa etapa inicial es el que ha sostenido la empresa por ya 6, 7 años después, ¿no? Entonces, al final, claro, muchas veces el trabajo del mindset de growth en esta etapa inicial del product market fit no es escalar y no es tener grandes números, es encontrar el modelo sostenible. Y creo que por ahí va la cosa, o sea, que hay que empezar a medir como dos momentos, ¿no? O sea, el encontrar el modelo, que es un logro súper bueno, y después el efectivamente lograr escalar el modelo, que es como que building on top of that,
que es otro logro súper bueno, pero que los dos son igual de importantes, ¿no? Y los dos skill sets son igual de importantes cuando estás buscando una persona. Entonces, ahí creo que hay un tema de un bias en general que yo percibo, que, o sea, siempre en los CVs que me llegan veo números gigantes y números grandes y cosas, pero eso no necesariamente me comunica que la persona tiene el skill set de encontrar el modelo de negocio. Entonces, cuando busques a alguien de growth, creo que tienes que buscar dos cosas, ¿no? O sea, que tenga el skill set de poder experimentar basado en data para encontrar un modelo y que tenga ese nivel de cuestionamiento estratégico para encontrar el modelo. Y si ya tienes un modelo, es una persona que creo que podrías apuntar inclusive a que sea, inclusive me atrevo a decir, más junior, porque ya es un tema de ejecución más táctica, ¿no? Pero al final cuando quieres el perfil completo que vea las dos partes, y de hecho ningún modelo de negocio es sostenible en el largo plazo, entonces necesitas a alguien que esté cuestionándolo siempre. Tienes que buscar los dos skills, ¿no? Y hay que saber como que buscar los dos, pero inclusive cuando eres un profesional que está buscando un puesto en growth, tienes que saber también vender que tienes los dos. Que creo que a eso iba mi comentario. Buenazo. Bueno, con eso creo que ya podemos dar por cerrado este webinar. Gracias, Juan Pablo, por dedicarnos el tiempo y de hecho por quedarte casi 20 minutos más con nosotros, o de hecho ya 20 minutos más Encantado, con nosotros. me encanta hablar de estos temas, la verdad. Sí, en verdad muchas gracias. Creo que el reto que tienes en Intercorp es bastante interesante y bastante bueno, y de hecho nos gustaría de repente en el futuro, así, de acá a 6 meses o de acá a un año, que nos cuentes un poquito más de cómo te está yendo con ese proceso de venture building y empezar a ver también cómo está evolucionando el tema de growth y el tema de lograr product market fit en los proyectos innovadores. Creo que es el primer webinar de una gran serie, así que gracias por ser nuestro primer invitado de los webinars de growth de Liquid. En verdad creo que ha sido una charla bastante enriquecedora y me encantaría que dure 2 o 3 horas más porque creo que nos han quedado bastantes temas pendientes. Sí, no, más bien gracias por la invitación. Como decía, o sea, me gusta mucho hablar de estos temas. Y sí, creo que podemos quedarnos hablando horas, así que más adelante volvemos a conectar sin ningún problema. Perfecto, muchas gracias y gracias a todos por venir y invertir casi 1 hora y media de su tiempo en escucharnos. Espero que les haya sido de valor. Si les han quedado preguntas pendientes, por lo menos yo feliz de contestarlas, así que si las pueden dejar en alguno de los posts de LinkedIn o mandarnos un mail por el formulario de contacto de Liquid. O sea, no prometo contestarlas rápido, pero prometo contestarlas todas. Nos pueden dejar cualquier pregunta. Ahí la cuenta de Liquid Events se les ha dejado el correo de contacto para que nos hagan cualquier pregunta. Y nada, feliz de haberlos tenido aquí. Espero que lo poco que hemos compartido haya sido de valor y nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos. Gracias, Jorge. Chao, Juan Pablo, cuídate. Chao, Gracias. cuídate. Chao a todos.